Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Símbolos Decodificados, un programa creado por estudiantes de la materia Sociología de la Comunicación impartida por nuestro querido profesor Carlos Guzmán. Estamos muy emocionados, ya que el día de hoy tenemos una transmisión con un contenido bastante interesante, pues estaremos tocando temas como la libertad de expresión, la opinión pública y la desinformación que tenemos hoy en día en relación al COVID-19. Este último tema, en lo personal, me parece de suma importancia, ya que la desinformación y los fake news, aunque muchas veces pueden colarse como inofensivos, la verdad es que pueden llegar a causar muchísimo daño. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Williams, que nos va a profundizar más en este tema. Ahora bien, Marisa, el tema de la desinformación es uno de los casos más estudiados en la actualidad. No solo porque en los medios tradicionales ahora se informa, sino que se ha usado las redes sociales como mecanismo de información directa, pero sin tener una base que lo sustente. En la actualidad, con la plataforma web 3.0, han surgido diferentes medios digitales que se han caracterizado por brindar una información directa y rápida. Esto ha hecho que se desarrolle un enorme problema: la saturación de información. Esto ocasiona que no existe una investigación o análisis del contenido dado por el medio, o peor aún, que el medio no haga una verdadera investigación y crea que lo que está diciendo es cierto. En diferentes estudios realizados se ha encontrado evidencia en el uso del término desinformación, implementado en la política, la religión, la ciencia, la economía, en la educación, entre otros. Pero para nosotros es importante hablar y entender este concepto en el ámbito comunicacional, puesto que se entiende como la información errónea que se da de una manera distorsionada. Para poner un ejemplo más directo, la sociedad venezolana está siendo sometida a una cantidad de información por todos los medios existentes: Twitter, Facebook, Instagram, los medios tradicionales, pero especialmente a través de las notas de voz de supuestos especialistas o representantes que hablan a través de WhatsApp. La desinformación a través de estos medios se ha convertido en una herramienta para generar un conjunto de organismos encargados de engañar en nuestra época y era, ya que existen muchos medios y mecanismos. De esta manera se ha manipulado y ofrecido una información distorsionada a favor de un grupo de personas determinada. Normalmente los medios formales o tradicionales usan fuentes o cifras oficiales para dar información más concreta y analizada, como en el caso de las cifras de enfermos por el COVID-19 o los fallecidos. Esto no quiere decir que sea 100% acertada, pero se puede acercar a una verdadera información más que a una desinformación. Los otros medios normalmente manejan cifras extraoficialmente y es en este punto donde se puede caer en errores, pues no hay una investigación que los corrobore. Claro, y es que como lo había dicho al empezar el programa, parece inofensivo pero realmente no lo es, para nada. El caos que puede llegar a generar una información errada o simplemente carecer de información puede ser muy peligroso para mucha gente, lamentándolo mucho, pero bueno. Por eso es que hay que estar muy pendientes de asegurarnos a la hora de compartir una información que sus fuentes sean verídicas. Ya refiriéndonos más a lo que cree o piensa la gente, a lo que dice la gente. Hablemos de la opinión pública. Alexandra, primero que todo, bienvenidísima. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora, cuéntanos, ¿cómo se desarrolla este tema en nuestro país? Hola Marisa, un placer estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Te explico cómo se desarrolla este importantísimo tema en nuestro país. Algunos entienden la opinión pública como la opinión de la gente. Opiniones de las personas, público o masa pueden hacer. La opinión de una minoría de élites dentro de la sociedad. Pero hay otras que lo definen como aquellas que se emiten desde los medios de comunicación, como televisión, radio, periódico, entre otras cosas. En Venezuela, en mi opinión, no tenemos una red de comunicación estable, por motivo a que oculten ciertas noticias importantes de lo que realmente está sucediendo en el país, como por ejemplo, la semana posterior al 12 de febrero de 2014, con los sucesos que se denotaron en una serie de protestas.
que dejaron al descubierto en la enorme falla de desconexión social e informativa que prevalece en Venezuela. Desconexión que efectivamente ha fomentado la revolución bolivariana como eje central de su política comunicacional. Vemos que en Venezuela no existen ciertas opiniones públicas, ya que hay clausuración de ciertas opiniones o libertades de expresión que realizamos los periodistas, incluyendo a la sociedad en sí, hacen que oculten los verdaderos sucesos que han ocurrido en el país. Y esto hace que las personas que estén en el extranjero no puedan informarse de lo que está ocurriendo en la nación. Sí, Alexandra, concuerdo contigo al 100%. Definitivamente, lamentándolo mucho, en nuestro país el control de los medios de comunicación está en las manos equivocadas. Esto desde el punto de vista funcionalista está fatal, ya que es una modificación en el sistema de una sociedad, dígase en este caso Venezuela, que significa una falla de carácter social, que repercute en el cómo nosotros los ciudadanos vamos a actuar ante determinadas situaciones. Y como bien tú lo acabas de mencionar, esta falla, esta deficiencia, por decirlo de otra manera, puede también llegar a ser internacional, ya que debido a la censura y distorsión de la información, la misma no trasciende. Bueno, y ahora vamos con Tyron. Bienvenido. Cuéntanos por favor tu punto de vista al respecto. Claro, y tomando en cuenta qué es la opinión pública, quisiera hablar un poco sobre dos teorías populares que se relacionan directamente con esta, como lo son la teoría de la agenda setting y la teoría de la espiral del silencio. El punto central de la teoría de la agenda setting es la capacidad de los medios de comunicación de jerarquizar la importancia de la información a difundir y darle prioridad para ganar más audiencia, mayor influencia y cierto sentido informativo. Su principal preocupación es analizar cómo la información de los medios de comunicación afecta directamente a la opinión pública y la imagen que se crea en nuestra mente como espectadores o lectores de estas noticias. Ahora bien, muchas veces la gente suele ocultar sus opiniones cuando hay pocas personas y disputas, porque temen que estas mismas rechacen o sean castigados por decir solo lo que piensan. Elizabeth Noel Newman describió este fenómeno como una espiral del silencio. El concepto de espiral del silencio se utiliza para describir la tendencia de las personas a no expresar públicamente sus opiniones cuando se da cuenta que así no lo piensa la mayoría. La espiral del silencio se debe principalmente a dos tipos de miedo. Uno es que nos sintamos socialmente aislados y el otro es el miedo a consecuencias más graves como agresiones físicas y agresiones vocales. Por ejemplo, este puede ser el caso de un estudiante de economía que simpatiza directamente con el comunismo, comparte esta creencia y evita mostrarlos frente a sus profesores y colegas, ya que la mayoría son neoliberales. Sí, yo había escuchado algo de la espiral del silencio anteriormente, y era justo lo que acabas de decir, Tyron, que muchas veces la gente callaba sus verdaderas opiniones o puntos de vista para encajar. Pero muy interesante haberte escuchado, ya que me has ampliado, o más bien nos has ampliado a todos, mucho más ese concepto. Bien, ahora vamos con un tema que está muy presente en nuestra historia desde tiempos milenarios, la libertad de expresión. La verdad tengo muchas ganas, Valentina, por escuchar tu investigación sobre el tema. Bienvenida. Muchas gracias, Marisa. Sí, es verdad que desde hace años en Venezuela se ha minimizado enormemente la libertad de expresión por parte del gobierno. Es prácticamente inexistente. Desde el 2004, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de regulación de contenidos radiotelevisivos. A partir de allí, se han cerrado prácticamente todos los medios de comunicación privados del país. El gobierno ha hostigado, perseguido, amenazado a cualquier medio de comunicación o periodista que pretenda expresar sus ideas libremente, y más aún si sus opiniones son provocativas o críticas hacia el gobierno. No solo eso, hay medios que simplemente dicen la verdad o informan y aún así son censurados. En consecuencia, la censura es normal y la libertad de expresión en Venezuela es inexistente. Los comunicadores, antes de llegar a ejercer sus cargos, ya tienen una serie de trabas y condiciones de cómo, cuándo y qué deberían comunicar y qué no. A lo largo de los años se han censurado prácticamente a cualquier persona o medio que se atreva a ir en contra. Lo podemos ver al principio de la cuarentena. La manipulación por parte del gobierno sobre los números de enfermos del COVID-19. Las personas estaban realmente desinformadas acerca de lo que pasaba en el país.
Gracias a esto, las redes sociales fueron el lugar de críticas, información, opiniones de los venezolanos. En consecuencia, el gobierno censuró más de 23 medios y periódicos digitales. El oficialismo ha tenido una auténtica guerra hacia los medios de comunicación y durante la pandemia y hasta la actualidad, las represiones y hostigamientos hacia los medios, periodistas y líderes de opinión solo se intensificaron. Durante el 2020, en medio de la pandemia, hubo al menos 20 detenciones a personas que se atrevieron a denunciar la mala gestión del gobierno sobre el COVID-19 o las condiciones críticas del sistema de salud en Venezuela. Es cierto, de verdad que muy cierto esto que nos comentas, Valentina. Venezuela ha sido callada una y otra vez durante estos últimos años. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quienes estuvieron para ustedes: Valentina Pérez, Alexandra Reina, Williams Castellanos, Tyron Santana y mi persona, Marisa Rieta. Hasta la próxima.